he salido de la CMDS, se me ha pedido la renuncia y esto es en el contexto de una serie de situaciones que yo califico como irregulares y abusivas. El alcalde Sacha Rasmussen ha faltado a principios básicos de lealtad, respeto y buen criterio. Lo ha hecho con su sector, lo ha hecho con la gente con la que le colaboró y lo ha hecho también con las responsabilidades de cuidar una buena gestión. Mi compromiso fue siempre con la educación. A mí se me fue a buscar a mi casa por parte del alcalde para dirigir la CMDS. De tal manera que cuando él en un canal de televisión dice que no tenía compromisos conmigo, mintió. Faltó a la verdad. Me fue a buscar a la casa para pedirme que fuera el que dirigía la CMDS. Pero luego empezó el ejercicio del cargo y empezaron las presiones políticas y vino la urgencia electoral parlamentaria que tenía su partido y terminó desconociendo esa situación. De tal manera de que ha habido problemas desde el comienzo. En la CMDS he sido testigo de una gestión mediocre y de mal manejo de los recursos públicos. Lo digo clara y directamente. En efecto, por ejemplo, a mí se me pidió un informe y se me dio un plazo para entregar ese informe. Bueno, el secretario general ejecutivo desde la última semana de septiembre nunca me recibió para que yo le pudiera entregar el informe, aun cuando le explicaba en cada ocasión que el informe estaba terminado. Y pagaba por el informe que no recibió. Finalmente nunca lo recibió. Eso es mala gestión, mala administración, y eso es no cautelar adecuadamente los recursos públicos. Hay muchos otros casos que podría dar, pero entiendo que esto es una cuña comunicacional. Se ejerció bloqueo, cancelación y entrabamiento a la gestión de la dirección de la que yo estuve a cargo y fui responsable. Permanentemente se dio esa situación, desde el primer día. De hecho, se da cuenta en los medios de comunicación por las personas que en ese momento estaban a cargo. Se dice que a Cantero lo bloquearon desde el primer día. Parece que me llevaron allí para silenciarme o porque tenían miedo de que yo fuera candidato o algo por el estilo. Pero finalmente se cancela. ¿Y cómo se da la cancelación además? Se me pide que vaya como director de educación, se cierra esa situación y me piden que asuma la dirección de nuevas tecnologías e innovación social. Han pasado 3 meses desde que se hizo esa, comillas, reestructuración y hoy día esa dirección no tiene personal, no tiene presupuesto, no tiene programa, no tiene proyecto, no tiene nada. ¿En qué momento se equivocó el que hizo la reestructuración? ¿Al momento de crearlo o ahora al momento de cerrarlo? ¿O nunca hubo interés en esa gestión al servicio de la educación y más bien lo que había eran prebendas políticas, revanchismos políticos, persecuciones políticas? ¿Se cree que hay una persecución política respecto de su salida? Yo tengo otros ejemplos de este bloqueo. No solo no se recibió el informe. La primera gestión que hice, apenas asumí como director de educación, fue hablar con los directores y profesores. Todos señalaron la necesidad de atender al clima de violencia en la educación y preocuparnos de la capacitación del personal. No recibían cursos, programas, seminarios, no recibían en su plena satisfacción estas tareas. Me contacté con mis nexos internacionales, donde, entre otras cosas, yo hago clase en Europa y les pedí becas. Me dieron 500 becas para los profesores de la CMDS y pidieron firmar un convenio. Hasta el día de hoy la CMDS no firma ese convenio. Desechó 500 becas para estudiar tecnologías de información para aplicar en el aula porque simplemente querían bloquear mi acción. Bueno, no lo lograron porque el sindicato de profesionales que dirige Ivette Gareca en la misma CMDS firmó ese convenio y hoy día las 500 becas están en manos del sindicato para ser administradas en beneficio de los profesores y de la educación. ¿Qué consideran esas becas? Bueno, un curso, como yo acabo de decir, de tecnologías de información y comunicación para aplicar en el aula gratuitamente, sin ningún compromiso ni de la CMDS ni de los profesores beneficiarios. Simplemente era un gesto de colaboración de una importante universidad europea y los ejecutivos de la CMDS estimaron que no, a pesar de que no han hecho
no han hecho prácticamente capacitación en ese nivel. De tal manera que esto no es nada nuevo. Desde la CMDS justifican los despidos señalando, entre comillas, el grave desequilibrio presupuestario. Por supuesto que tiene que haber un grave desequilibrio presupuestario si hay una pésima gestión, pues. Si no se está manejando esto con buen criterio. Y además se hacen cambios, reestructuraciones, yo no sé con la venia de quién. ¿Serán los concejales? ¿Lo tratarán en el Consejo Municipal? ¿Lo habrá visto el directorio de la CMDS? Me gustaría saber si ese acuerdo está establecido, de tal manera que hay muchas situaciones como esta que son irregulares. Lo otro, se dice que, en el caso mío, que me sacan porque están reestructurando, pretendiendo justificar la persecución política. ¿Qué reestructuración? ¿A qué reestructuración se refieren si en abril estoy en la Dirección de Educación y ahora en septiembre asumo la dirección, ya lo dije, de Nuevas Tecnologías e Innovación Social y ahora no hay nada? ¿En qué momento la misma persona toma las decisiones y termina en esto, en un escándalo de mala gestión de recursos públicos? Hago un llamado a los concejales, hago un llamado a los diputados, que son los fiscalizadores, para poner atención a estas situaciones irregulares que, en mi opinión, solo justifican... Carlos, usted decía que había un clima enrarecido, había otros despidos que usted catalogaba como justificados y que hoy día también lo afectan a usted. Muchos de ellos voy a ser muy directo. Voy a ser muy directo. En mi opinión, habiendo estado presente en la situación que afectó a Francisco Salazar, a Paula Rodríguez, a Valentina Fernández y otras que tienen que ver con manejos de presupuesto que también terminaron fuera, claramente ha habido abuso, ha habido persecución y, en mi opinión, se ha atropellado lo que establece la ley Karim. Y por eso que todos esos casos hoy día están judicializados y todos estos antecedentes que yo estoy dando se van a aportar a esos distintos procesos para que sea la justicia la que en definitiva establezca la veracidad de esta situación. Don Carlos, hay una especie de declaración que se contrapone por parte de la municipalidad y de la CMDS, donde ellos aluden que ya no tienen recursos, que hay un déficit del presupuestario de educación, pero sin embargo en época de campaña y tal como lo mostraron las filtraciones de los WhatsApp, donde la directora de IDECO alababa que el señor Jonathan Vergara hubiera incorporado a tantos jóvenes de la juventud de Bópoli, ¿hoy eso se ha visto afectado o siguen trabajando ahí? Cada vez que se ha sacado una persona de la CMDS justificando falta de recursos o reestructuración, lo que ocurre a la semana siguiente es que hay el doble o el triple de personas, no solo en una unidad, prácticamente en todas las unidades. A los únicos que han perseguido en la CMDS es a la gente de la centro derecha por una razón que a mí me resulta francamente inexplicable. Por eso que digo, el alcalde ha faltado a las lealtades, ha faltado a los compromisos, ha faltado a la verdad y está ejerciendo una persecución política que resulta inaceptable y que yo califico personalmente de despreciable. ¿Usted se va a querellar contra la CMS o va a aportar estos antecedentes a la... Yo voy a aportar todos estos antecedentes a los tribunales, ya se los entregué a los fiscalizadores, en este caso a los concejales y a los diputados. Ellos están informados de esta situación. En todo caso, quiero dejar constancia que a lo largo de todos estos meses intenté yo corregir estas situaciones, buscando hablar con el alcalde, buscando hablar con... ustedes tienen un documento allí de las cartas que dirigí ya hace muchas semanas a el secretario ejecutivo y al alcalde, pero obviamente que al parecer ellos estaban coordinados en estas decisiones y no tenían ningún interés de dialogar, solo lo que hoy día se denomina cancelación, o sea, anular, dejar bloqueada a las personas simplemente porque no han sido funcionales a sus intereses o a sus decisiones políticas electorales.